Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy continuamos con nuestro tema de nuestro libro Siervos para su Gloria. Así que nuestro tema de hoy es ¿cómo llegamos a la familia de Dios? Llegamos a la familia cristiana nacidos de nuevo, pero afectados por el pasado. El día que entregamos nuestras vidas al Señor, llegamos a ser nuevas criaturas, pero todo con un pasado que nos ha marcado y que tiene manifestaciones en nuestro mundo exterior. Llegamos emocionalmente afectados por formas de crianza, formas de educación, experiencias del pasado, experiencias dolorosas, situaciones a veces de incesto, maltrato físico, maltrato verbal, complejos, de superioridad y de inferioridad, y muchas otras experiencias diferentes. La realidad es que llegamos afectados. Luego de años en la fe, no hay garantía de que esas cosas se hayan ido de nosotros, a menos de que hayamos crecido, lo cual no se da de una manera natural. Lo primero que necesitamos hacer es aceptar que llegamos afectados a los pies de Cristo. Bueno, aquí dice que nosotros llegamos afectados por nuestra manera de vivir, por nuestra crianza, por nuestros padres, por muchas cosas, y esto nos puede afectar a nosotros, y por eso que nosotros también dice de un nuevo nacimiento, que nosotros llegamos a la vida cristiana nacidos de nuevo. Ese es un tema que quiero tratar en otro video con respecto al nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento se da por el agua y por el espíritu. Entonces sí quiero que vamos a ver, creo que este tema más a profundidad con respecto al nuevo nacimiento, pero que nosotros llegamos afectados por el pasado. Vamos a continuar leyendo para saber qué podemos hacer para que ese pasado no nos afecte. Necesitamos aceptar, bueno, ahí también nos dice que nosotros lo primero y lo que necesitamos es aceptar que llegamos afectados a los pies de Cristo. Eso es lo principal. Llegamos afectados a los pies de Cristo. Necesitamos aceptar que fuimos afectados para apropiarnos de nuestras disfunciones pecaminosas. Si no aceptamos que fuimos afectados por las experiencias del pasado, nuestra tendencia siempre será de encontrar culpables en vez de entender por qué somos como somos o por qué nos sentimos como nos sentimos, para luego buscar en Dios y en su palabra el camino de redención de la imagen de Cristo en nosotros. Realmente hay personas que han influido en cómo somos ahora. Pero una vez que llegamos a la vida cristiana, Dios quiere que nos apropiemos de lo que ya es nuestro y así podamos empezar a cambiar. Nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos cambiar y no nos veamos a nosotros mismos, sino lo que Dios va a hacer en nosotros. Continuamos. Llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal. Yo creo que esto de la cosmovisión también creo que es importante de verlo. Es nuestra manera de ver las cosas. Aquí dice que nosotros llegamos de una manera, de una cosmovisión mundanal, y vamos a explicarlo. O bueno, el libro lo va a explicar. Preferimos usar el término mundanal y no mundano, ya que estas dos palabras no significan exactamente lo mismo. Mundano, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, tiene que ver con aquello relativo a los placeres del mundo, como la sensualidad y el vicio. Mundanal, en cambio, simplemente implica de este mundo, o sea que nosotros llegamos con una visión mundanal, o sea, con una visión de este mundo. Vamos a ver cuál es esa visión. Valoramos las profesiones, lo que estudiamos, lo que vestimos, con quienes nos relacionamos y juzgamos a los demás tal como el mundo lo hace. Esa es la forma que hemos conocido por años. El problema es que, a menos que sepamos y aceptemos esa realidad, no podemos ver la diferencia entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión mundanal para cambiarla. Ese es el meollo del problema. Es común escuchar el sermón del domingo con una cosmovisión bíblica, pero vivir el lunes con una cosmovisión mundanal. Yo creo que esto es pan de cada día. Nosotros vamos en un modo a la iglesia
y estamos con una cosmovisión bíblica, pero el lunes como que se nos olvida. El lunes y muchos días de la semana y estamos con otra perspectiva, con otra visión y empezamos a hacer juicios, empezamos a comportarnos de distintas maneras, pero para esto estamos aquí, para aprender a ver una cosmovisión bíblica y vivir en una cosmovisión bíblica, en una cosmovisión mundanal. Continuamos. La cosmovisión es cómo vemos el mundo, cómo lo juzgamos, cómo reaccionamos ante él. Esa cosmovisión tiene que ser cambiada. ¿Por qué tiene que ser cambiada? Porque estamos en una cosmovisión errada. Sigamos. Llegamos a la vida cristiana con perspectivas erradas. Y si hay algo de lo cual padecemos es justamente de eso. Vivimos con percepciones erradas, aún después de años en la vida cristiana. La única persona que tiene una perspectiva completamente correcta de todo lo que ve y de todo lo que ocurre es Dios. Es la única persona que tiene una perspectiva correcta, perfecta, y es la única persona que nos puede guiar a una perspectiva correcta, y es Dios, únicamente es Él. Sigamos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuán errados estamos en nuestras percepciones? Aquellos de nosotros que somos consejeros podríamos decir que lo usual para el ser humano es tener una percepción errada de la realidad. Podemos percatarnos de lo anterior cada vez que escuchamos a un esposo hablar sobre una situación que está atravesando en su matrimonio y luego escuchamos a la esposa relatar esa misma situación de forma totalmente diferente. En este momento uno podría preguntarse si verdaderamente esas dos personas están casadas o no. El esposo relata algo de color blanco y la esposa lo ve de color negro, totalmente opuesto. Vemos en esos casos que existen percepciones distintas entre los esposos y con frecuencia erradas en un grado u otro en cada uno de ellos. Tenemos una cosmovisión egocéntrica, somos el centro del universo y ese modo egocéntrico de ver las cosas nos vuelve ingratos. Después de recibir de parte de Dios, de familiares y amigos, no respondemos con suficiente gratitud. También ocurre con la iglesia. Los pastores, los líderes y las ovejas, todas estas personas nos proveen de ayuda y consejo espiritual y luego respondemos con ingratitud. La ingratitud no forma parte del carácter de Cristo. Esto es muy importante. La ingratitud no es parte del carácter de Cristo. Por consiguiente, todo eso tiene que cambiar. Si esa forma de pensar y de actuar no cambia, comenzaremos a enseñar a otros errónea y pecaminosamente. Enseñamos en palabra y en acciones. Lo que debe haber en nosotros es gratitud, pero como dice el libro, siempre se nos olvida. Siempre vemos el punto negro y somos ingratos, no somos agradecidos. Y eso no es parte de una persona, pues de un creyente que quiere ser entendido en su palabra. Entonces, cuando nosotros enseñamos y somos ingratos, pues eso es lo único que vamos a comunicar, ingratitud. Nosotros vamos a enseñar de una manera errónea y pecaminosamente, o sea, de una manera inadecuada. Entonces debemos que el carácter de Cristo esté en nosotros y que haya gratitud en nuestros corazones de todas las personas, bien sea familias, pastores, líderes. Debemos ser agradecidos con la ayuda que a nosotros nos están prestando. Entonces, algo del carácter, ser agradecidos, tener gratitud con esas personas. Sigamos. Entramos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos. Este es algo importante. Creemos que valemos más de lo que realmente valemos. Es por ello que solemos emitir juicios de condenación contra otros, porque al hacerlo podemos afirmar de forma táctica que somos superiores. Quizás nunca hemos predicado un sermón, pero asumimos que podemos hacerlo mucho mejor que ese otro. Dios conoce esto de nosotros y por tanto nos deja esta instrucción. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que se debe pensar, sino que piense con un buen juicio,
según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esto lo dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Así que nosotros no debemos estimarnos a sí mismos como superiores a otros, sino que debemos ver que cada uno tiene su medida y no emitir juicios. Esa es nuestra tendencia pecaminosa. Pablo volvió a insistir sobre lo mismo cuando escribió a la iglesia de Corinto, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismo, carecen de entendimiento. Esto lo vemos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Esto dice que los que se comparan lo único que tienen es carencia de entendimiento. Ahora sí vamos con esto, cómo autoevaluarnos con respecto a lo que estamos mencionando. Continuemos. En la medida que somos sinceros, podemos con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios ir descubriendo las señales de inmadurez en nuestro carácter. A continuación, algunas de estas señales. Vamos a ver entonces qué nos menciona para autoevaluarnos con respecto a las señales que nos da la palabra. Primera, una necesidad muy grande de aprobación. Debido a nuestra condición caída, todos anhelamos ser aprobados. Sin embargo, algunos tenemos necesidad extrema de aprobación. A la menor señal de que el otro no nos aprobó, nos ofendemos, nos irritamos. Así fuera un simple saludo que alguien dejó de darnos. Pasa mucho. A veces necesitamos esto y por un simple saludo nosotros nos ofendemos. Así que debemos pararle atención a esta señal. Otras veces la necesidad es más escondida. Aún el compartir públicamente nuestro arrepentimiento o fracasos podría estar motivada por un hambre inconsciente de aprobación. Somos personas complejas con mecanismos de defensa o formas múltiples de ocultar nuestras disfunciones. En el fondo, estas manifestaciones extremas corresponden a inseguridades internas. Necesitamos una idea más grande del Dios que adoramos y una idea más pequeña del hombre y del reconocimiento de esta vida. Es importante, necesitamos ver lo grande que es Dios y lo pequeños que somos nosotros, y que realmente el único que debe tener reconocimiento es Dios. Una razón por la que pecamos es porque anhelamos la aprobación de las personas o tenemos su rechazo. Necesitamos la aceptación de otros, y cuando nos la dan, esas personas pueden controlarnos. La terminología bíblica para esto sería miedo al hombre. Esto pasa mucho. Muchos de nosotros, por la aprobación, incluso cambiamos de nuestra manera de ser. No, somos distintos por el simple hecho de ser aprobados. Y tenemos, esto bíblicamente lo vemos como miedo al hombre con respecto a la aprobación o el rechazo. Continuamos. Segundo, es el perfeccionismo. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. A medida que experimentamos mayor grado de inseguridad, experimentamos mayor necesidad de sentirnos seguros. Y el perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno, porque el control del entorno garantiza nuestra seguridad, lo cual nunca lograremos alcanzar realmente. Conforme maduramos en nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debería disminuir al sentirnos seguros en Cristo. Cuando hacemos el balance de nuestra vida, no somos tan buenos como pensamos y somos peores de lo que creemos. Cuando hacemos el balance y vemos nuestras vidas, porque nosotros tendemos a creernos mejores, tendemos a que somos buenos. Si usted le pregunta a una persona no creyente y usted dice si es bueno, y ellos dicen sí, yo no he matado a nadie, entonces están autojustificándose y se están considerando buenos.
Cuando vemos a Cristo, lo único que nos puede reflejar es que nosotros no somos tan buenos como pensamos y que necesitamos de Él, que somos peor de lo que habíamos creído de nosotros mismos. Continuamos. Tercero, celos. Los celos son otra indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Algunos experimentan celos por sus amistades, cuando hacen otros amigos. La persona celosa quiere controlar las relaciones de los demás. Frecuentemente los hijos únicos experimentan esa sensación cuando los padres tienen un segundo hijo. Algunos incluso retroceden de su comportamiento y entonces vemos al niño de 8 y 10 años que comienza de nuevo a mojar las sábanas durante la noche, sin poder controlar el esfínter urinario. Hasta allí llega nuestra condición caída, donde hay celos, invariablemente hay contiendas. Esto lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 3, en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 20, en Gálatas capítulo 5 versículo 20 y en Santiago capítulo 3 versículo del 14 al 16. Cuarto, la condenación frecuente de otros. Esta actitud es motivada por un sentido de superioridad respecto a los demás. Es lo que en inglés se conoce como autojustificación o arrogancia moral. Estas personas tienden a señalar o a criticar a cualquier otro que no llene su estándar. Las personas maduras son personas humildes y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo. Yo creo que debemos orar por nuestra humildad, y la humildad ha sido distorsionada. El ser humilde no significa ser pobre, porque hay muchos pobres que no son humildes. Y debemos comprender qué es la humildad. Yo creo que de esto vamos a hacer otro video con respecto a la humildad que Dios quiere que seamos. Acá muestra un ejemplo de humildad, es que los humildes no se sienten motivados a condenar al prójimo. Entonces debemos prestarle atención a eso. Nosotros debemos no emitir juicios. Hay que ver que el prójimo es creación de Dios y que nosotros somos creación de Dios. Y si nosotros emitimos juicio contra la propia creación de Dios, pues estamos emitiendo un juicio directo a Dios, porque Él los creó. Entonces debemos dejar que Él se encargue de las cosas si nos hacen algún tipo de daño, y concentrarnos en nosotros mismos para evitar ese tipo de juicios, y que Dios nos dé ese carácter, que Dios nos siga transformando. Continuamos. Vamos en el quinto. El resentimiento y la falta de perdón. El resentimiento y la falta de perdón son evidencias de ira acumulada. Esta es una señal de alerta de que tenemos profundas áreas de inmadurez. Las personas emocionalmente maduras perdonan con relativa facilidad, incluso las no cristianas. Pero emocionalmente maduras pueden lograr otorgar el perdón con relativa facilidad dada a la imagen de Dios en el hombre. Quizás esas personas no creyentes que logran perdonar a otros no pueden perdonar con la profundidad con la que el Hijo de Dios puede hacerlo, y con las bendiciones que se le añaden por ser Hijo de Dios. Las personas con dificultad para el perdón se ven a sí mismas como víctimas y olvidan que la mayor víctima de todas fue el Señor Jesús, y nosotros fuimos los victimarios. Las personas que se les dificulta el perdón es porque se ven a sí mismos, porque creen que que merecen ser vistas, y que, dicen las personas, pero es que me hizo esto o aquello. Pero realmente, si nos comparamos con Cristo, las acusaciones o las cosas que nos hacen las otras personas, pues no nos debería importar, porque Cristo perdonó absolutamente todo. Él dio su vida por nosotros.
y nosotros fuimos los victimarios. O sea que debemos prestar eso, no vernos a nosotros mismos, no autojustificarnos, porque eso nos impide otorgar el perdón, nos impide perdonar. Y lo único que nos trae eso es amargura, porque nosotros pensamos en nosotros mismos. Nosotros pensamos en que merecemos cosas y que realmente, si vemos en la perspectiva bíblica, nosotros no merecemos nada. O bueno, sí nos merecemos algo, y es la muerte, la condenación. Eso es lo único que nos merecemos. Nosotros no tenemos ningún derecho. El único derecho que merecíamos o merecemos es la muerte. Y que no nos emiten ese juicio es por la obra de Cristo. Cristo nos justificó y por eso podemos ser, pues podemos vivir y podemos tener la oportunidad de una redención con Cristo, de podemos ver la obra de Cristo en nosotros para poder ser salvos. Eso va a ser otro tema igual, pero tenemos que prestarle atención al perdón. O sea, empecemos a ver a Cristo más y empecemos a vernos a nosotros mismos menos, porque lo único que va a traer cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y nos autojustificamos, nos alejamos de lo que quiere Cristo en nosotros. Continuamos con el sexto, que es los arranques incontrolables de ira. Los arranques de ira que no podemos controlar revelan la falta de dominio propio. Esta falta de control se relaciona más con nuestra naturaleza carnal que con la imagen del nuevo hombre. Si no podemos controlar la ira, hay algo en nuestra naturaleza pecadora que está tomando el control en esos momentos en lugar del Espíritu Santo que mora en el creyente. Recordemos que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. La ira en un padre o en una madre produce profundos daños en la familia. Lo mismo podemos decir cuando la ira forma parte del carácter de liderazgo de la iglesia. Nuestra ira surge de nuestro sistema de valores. Ella expresa nuestras creencias y motivaciones. Debemos prestarle atención a la ira, porque dice que eso va en nuestra falta de dominio propio y que algo está pasando en nuestra parte carnal, o sea que más está dominando la carne que lo que domina el espíritu, porque si viene del espíritu pues no vendría ira. Séptimo, amar servir pero por las razones equivocadas. Cuando nos encanta servir pero por las razones equivocadas, revelamos nuestro egocentrismo. Muchas veces nos encanta servir a otros porque al hacerlo somos el centro de atención y en nuestra inmadurez nos gusta estar en el centro. Cuando somos el centro, la gente nos ve, nos aplaude, nos aprueba y demás. Debemos servir pero por las razones correctas. Mucha gente ha cambiado su conducta, pero sus motivaciones y deseos todavía están errados. De manera que Dios no se siente más complacido con la nueva conducta como con la anterior. O sea, nuestra motivación a servir no debe ser el reconocimiento, ni los aplausos, ni por los demás. Nuestra motivación debe ser Dios. Bien sea en lo público, bien sea en lo oculto, pero si servimos debe ser de una manera no para otros, sino servir para el Señor. Esa debe ser nuestra motivación. 8. Dificultad para reconocer el talento de los demás. Cuando tenemos dificultad para reconocer el talento de otro, que no es otra cosa sino una señal de envidia, nos autojustificamos con frases como no puedo aplaudir a otros porque entonces se podría enorgullecer. Pero en realidad es que en la Biblia frecuentemente encontramos a Dios elogiando a muchos de sus hijos. De Moisés se dice que era el más humilde sobre la faz de la tierra. Esto lo vemos en Números capítulo 12, versículo 3. De Job
Dios dice que era el hombre justo o intachable. Pablo exhorta a los demás a imitar a Timoteo en Filipenses capítulo 2 versículos del 19 al 24. Si hay algo que hemos aprendido es que no debemos tratar de mantener humilde al otro, porque eso no es nuestro rol. Nuestro rol es animar al otro, edificarlo, estimularlo, ayudarlo, y Dios se encarga del resto. Esto nos permite apreciar los talentos de los demás. Noveno, dificultad para controlar la lengua. Esto sí es, bueno, todos son importantes, pero esto es como muy frecuente. Así que sigamos. La dificultad para controlar la lengua revela una falta de llenura del espíritu en la persona. Esto es bueno, aquí yo creo que todo esto relaciona con respecto al nuevo nacimiento, porque muchas personas no saben cómo controlar todas estas cosas que nosotros estamos viendo en este momento, pero no saben controlarlas porque no tienen la llenura del espíritu. Y uno dice, bueno, ¿cómo la obtengo? Uno puede obtenerla y como el nuevo nacimiento lo menciona, el nuevo nacimiento viene por la palabra y por el Espíritu Santo. La palabra es el agua y el Espíritu Santo es el que da el discernimiento a toda esa palabra. No me voy a alargar en el tema porque el nuevo nacimiento yo creo que lo tenemos que ver en otro video para poder entender cómo nuestra conducta puede ser cambiada a través de la palabra de Dios y a través del discernimiento que nos da esa palabra. Vivir en el Espíritu es poder entender cómo Dios quiere que vivamos. Pero si no conocemos a Dios, pues es imposible es imposible saber cómo quiere Él que vivamos si no lo conocemos. Entonces aquí habla sobre la dificultad de controlar la lengua. Y dice que es por falta de llenura del espíritu en la persona. Continuamos. Esto es una de la debilidad pecaminosa de la cual Santiago habla en el capítulo 3 de la epístola que lleva su nombre. La falta de control sobre la lengua no solamente es algo pecaminoso, sino que también evidencia una inmadurez espiritual, que es la raíz de la falta de control en nuestro hablar, el fruto del espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Es el resultado de la llenura del mismo espíritu. Santiago nos recuerda 2 puntos. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. La lengua no quiere decir que sea mala. Quiere decir que puede dominar muchas cosas. Es un miembro pequeño, pero Dios nos da dominio propio aún de nuestra lengua. Pero debemos, pues, saber controlarla. Nosotros en momentos somos muy apresurados al hablar y sobre todo, pues, al ser apresurados pecamos. Dice su palabra que en la multitud de palabras no falta el pecado, y es verdad. Nosotros hablamos de más y cuando hablamos de más, pues tendemos a pecar. Así que continuamos. 10. Dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que difieren de nosotros. Esto es algo significativo. Los demás no tienen que estar de acuerdo con lo que nosotros apreciamos, con aquello que nos gusta y con lo que deseamos. Muchos se alejan de personas que difieren de ellos porque se sienten inseguros en su presencia. Otros solo conocen una manera de relacionarse con los demás y es a través de la codependencia. Las personas codependientes necesitan estar de acuerdo en todo para sentirse cómodas. La codependencia frecuentemente es una señal de que tenemos una necesidad extrema de aprobación por parte de otras personas.
a quienes necesitamos para nuestro sentido de identidad. El control es una característica sobresaliente de las relaciones codependientes. Y por último, finalizamos con la número 11, que es la actitud de sospecha hacia los demás. Existen personas en nuestro alrededor que sospechan de todo el mundo. Emiten juicio de valor y evalúan las intenciones de los demás como si vivieran en su interior. Esas son personas que viven construyendo rompecabezas y jugando ajedrez en su mente y con la gente. Dicha actitud lleva a la manipulación. Así no podemos vivir. No se vive en tranquilidad, en paz, moviendo fichas todos los días en la mente. Si somos emocionalmente maduros, descansamos sabiendo que las fichas del ajedrez las mueve Dios. Puede ser que en determinado momento la gente esté haciendo jugadas, pero lo mejor es dejar que Dios se encargue de esas jugadas. Disfrute de la tranquilidad que brinda tener una relación estrecha con Dios. Una relación estrecha con Dios nos brinda tranquilidad, nos brinda vivir en paz, nos brinda, incluso yo creo que fijarnos y concentrarnos en nosotros y no en los demás, no maquinando cosas que estará pensando aquello o el otro, sino debemos ocuparnos en la relación con Dios, en Él y yo, en Él y yo. O sea, tenemos que ver esa relación. No en Él y lo que puede hacer Dios con la otra persona, con el prójimo, no. Deja eso, que Dios se encarga de eso. Necesitamos tener una vida emocionalmente madura para poder experimentar la plenitud de vida que Cristo compró para nosotros. Esto lo vemos en Juan 10:10. Nuestro deseo es que la gente viva libre de todas las ataduras que estos temores les causan. No hay nada mejor que vivir emocionalmente libre en Cristo y por Cristo, no por esfuerzo propio. ¿Te imaginas el daño que podemos causar si vivimos amargados por algunas de las cosas que acabamos de mencionar? Tristemente, esas son las experiencias que se viven en muchas de las iglesias divididas de hoy en día. Esa es una realidad. Muchas de las personas que están sirviendo en las iglesias son personas que no han sido tratadas, que están enseñando de una manera errónea, y no con esa intención, sino porque no han caído en cuenta de que primero debemos ser qué hacer, debemos formarnos, como decía en los videos anteriores, debemos prestarle atención a esto, debemos dejar que Dios obre en nosotros, debemos dejar que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, pero esto no es fácil, esto es de un proceso. Y este proceso toma tiempo, no debemos apresurarnos, debemos vivir los tiempos, vivir los momentos y dejar que Dios empiece a orar en nosotros. ¿Cómo podemos hacer esto? Les invito a leer la Escritura, a leer su palabra, porque por medio de eso es que podemos conocer a Dios. El propósito de Dios para nosotros es que tú lo entiendas y lo conozcas, porque no podemos comprenderlo o entenderlo a una persona que no conocemos. Esto lo dice Jeremías capítulo 9, versículo 23. Les invito a que puedan leer su palabra y que a su tiempo Dios les dará el discernimiento para poder ponerla por práctica en su momento. Dios obrará en cada uno de nosotros y Él está dispuesto a que nuestras vidas sean transformadas por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre bueno, te damos muchas gracias por el día de hoy, por enseñarnos a que tengamos gratitud. La ingratitud no viene de ti, la gratitud sí, y que debemos ser personas agradecidas con las personas que nos rodean. Te pido que nos ayudes a perdonar a nuestro prójimo, a que no haya amargura en nosotros,
Te pido, Señor, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que nosotros hagamos nuestra parte, que es leer tu palabra para conocerte, para entenderte, y que por medio del Espíritu Santo venga el discernimiento para poder entender estos tiempos. Ayúdanos a poder entender cada situación y ayúdanos a poder crecer en ti. Si vamos a enseñar, que enseñemos de una manera adecuada y que enseñemos de una manera conforme a tu palabra y no conforme a nuestros criterios, porque la cosmovisión mundanal nos enseña otra cosa, pero la cosmovisión bíblica nos enseña otra cosa totalmente distinta. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado este video y no olvides en dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal Somos Dios en la Biblia. Y antes de terminar, quiero que continuemos con la lectura del libro Siervos para su Gloria. Espero que les esté gustando este material y de verdad que era este tiempo de poderlo compartir. Así que bendiciones.